puede tomar su lugar. Esta mañana, dentro de la celebración de los 500 años de la Reforma y de los 5 solas que estamos hablando, hablemos de solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús como único medio a través del cual nosotros podemos llegar a Dios. Y que no hay otro medio en el que nosotros podamos pensar que Jesús puede ser sustituido en algo de nuestra liturgia. Jesús no puede ser sustituido en algo de nuestra fe. No puede ser sustituido absolutamente en nada, ni en nuestro servicio cristiano Jesús puede ser sustituido. Esta semana leía yo que la obispo, una mujer sueca de la Iglesia Nacional de Suecia, que es la Iglesia Luterana, qué ironía, Lutero nunca fundó una denominación. La gente hizo una denominación cristiana, evangélica, por muchos años ha sido una iglesia sana, pero la iglesia que más miembros tiene, que más gente convertida tiene en Suecia, y cuya líder es una mujer, dijo que Jesús no es el único camino para llegar a Dios, que Mahoma indudablemente fue un hombre llamado por Dios, y que lo que cada religión tiene como personajes importantes de su fe son importantes, son medios que Dios levantó para llegar a ella. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia no predica eso. Y entonces invitó a las congregaciones de diferentes credos a que se animen y que se conjunten todos, porque todos hablan del mismo Dios. Eso se parece más a un ecumenismo. Eso se parece más a una filosofía humana que a un evangelio. Y ella estableció que no deberíamos de tener ninguna distancia con otras religiones. Es una pena escuchar eso, es una vergüenza escuchar eso, es una vergüenza leerlo, porque la Biblia no enseña. A través de los años, las diferentes religiones han tratado de sustituir a Jesús. Digamos, el catolicismo ha sustituido a Jesús con la Virgen de Guadalupe y los santos. Y en un atrevimiento mayúsculo han llamado a la Virgen de Guadalupe la Madre de Dios. Entonces Dios no sería eterno. Y la Biblia nunca habla de la adoración a María. Por si fuera poco, en algún momento de la Biblia, principalmente el libro de Marcos, se hace más énfasis del distanciamiento que había de Jesús con su madre y con sus hermanos. Y en una ocasión, cuando sus hermanos y su madre fueron a buscar a Jesús, y los discípulos dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. La respuesta de Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, estaba señalando indudablemente, implícitamente, la desobediencia y la falta de sujeción a la voluntad de Dios de su madre María y de sus hermanos. Eso estaba señalando Jesús. Tanto que Jesús dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre.
Sin embargo, se ha buscado siempre de alguna manera sustituir a Jesús. Hay siempre un personaje, todos coinciden en una deidad, todos coinciden en Dios. Digamos, para los musulmanes, Alá es Dios. En el lenguaje árabe, Alá es Dios. Su padre es Ibrahim, que en el hebreo es Abraham. Y parece que hay muchas coincidencias. Y puede haber extremadas coincidencias. Pero si en el punto esencial de coincidencia no está Jesús, no sirve. No se puede llegar a Dios. No hay forma de llegar a Dios. No hay manera de llegar a Dios. Y aunque se diga que todos creemos en el mismo Dios, el asunto no es creer en el mismo Dios, sino cómo llegar y cómo ser aceptados por Dios y cómo encontrar quien haya pagado por nuestra culpa, porque la gente y los dogmas que hay y las religiones pasan por alto que había que pagar por la culpa de nuestros pecados para acercarnos a Dios. Es decir, nadie tenía el derecho ni los méritos de acercarse a Dios si no lo hacía a través de alguien, de algún personaje que hubiera pagado, que hubiera tenido una vida intachable, irreprochable delante de Dios. Y teniendo una vida irreprochable delante de Dios, para que no tuviera deudas con Dios, fuera a la cruz a morir para tomar nuestro lugar, y entonces nosotros tendríamos el derecho de adorar a ese personaje porque cumplió con una vida de perfección delante de Dios, cumplió las demandas de justicia de Dios y después pagó por mis culpas. Pero yo pregunto, ¿la Virgen María murió por mí? ¿Tuvo una vida intachable para merecer ser ofrecida en un sacrificio y morir por mí? Ni tuvo una vida intachable, ni fue ofrecida en ningún sacrificio. No pagó por mí. Mahoma tuvo una vida intachable, y teniendo una vida intachable fue ofrecido en algún sacrificio que esté registrado para pagar por las culpas de los musulmanes. No puede acreditar, acercar a los hombres delante de Dios. Y todo lo que la gente haga, por más que se esfuerce o se sacrifique tratando de acercarse a Dios a través de María, a través de Mahoma, a través de cualquier otro personaje, no sirve. Porque había una demanda de Dios, justicia. Había que pagar por el pecado de todos nosotros. Y solo podía pagar por nuestro pecado una persona que no hubiese cometido pecado. Y habiendo sido intachable e irreprochable delante de Dios, habiendo cubierto la justicia de Dios, entonces tendría que ser levantado en una cruz para que hubiera un derramamiento de sangre y entregara su vida para poder acreditar mi salvación. De otra manera yo no podía haber sido salvo. Pero no solo eso, no solo se necesitaba ser irreprochable e intachable y subir a un sacrificio para ser inmolado, se necesitaba que, acreditando Dios ese sacrificio, lo resucitara y lo levantara de entre los muertos. Mahoma está muerto, la Virgen María está muerta. Están muertos, todos están muertos. No hay uno solo que esté vivo. El único que está vivo, que se levantó de la muerte y está vivo, el único. Ni siquiera los más grandes hombres o más piadosos. El único es Jesús. Se levantó de la muerte, está vivo. El cielo da testimonio de que está vivo, intercede por nosotros. Es poderoso para guardar nuestro depósito, porque está vivo. Nadie más está vivo. Tendría que estar viva esa persona para que sea digna de adoración. Y Jesús cumplió los 3 requisitos que se demandaban para que alguien pudiera pagar por nuestros pecados. Fue intachable, irreprochable. Subió
en mi lugar a la cruz, murió pagando mi deuda, murió, fue muerto. Y en tercer lugar, fue levantado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dio testimonio. Cuando Efesios dice que, Efesios 1, Romanos 8 dice que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, que el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos, está dando testimonio de que Jesús había sido aceptado como ofrenda y como sacrificio por mí. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, que dice así: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús, no hay otro nombre que pueda otorgarnos salvación. No existe otro nombre. En ningún otro hombre hay salvación. Nadie puede proveernos salvación si no es a través de Jesucristo. Nadie. El hecho de que Martín Lutero hablara de la Reforma y de sus 95 tesis en una rebelión abierta contra los credos de la Iglesia Católica, es que el papado había asumido un papel que solamente en la Biblia se le atribuía a Jesús, y que hoy sigue asumiendo un papel que solo se le atribuye a Jesús. Se le dice al Papa el sumo pontífice, y el apóstol Pablo en la epístola a Timoteo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La palabra pontífice es mediador, es puente. Hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dejando muy claro la posición de Jesús como único. Pero la iglesia, robándole gloria y robándole méritos, ha tomado una posición que no le corresponde, porque la Biblia le da esa posición única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Y dice Jesucristo hombre porque se hizo hombre. Es decir, hay algo muy interesante aquí que quiero abordar en este tema de solo Jesús. Porque es cierto, la Biblia dice: no hay otro nombre, nadie más, pero lo justifica. Y nos declara a través de diferentes pasajes el por qué no hay otro hombre y por qué solamente Jesucristo tiene el poder y la autoridad para quitar pecados y para salvar a los hombres. Nadie más tiene esa facultad. Y entonces, la Biblia habla de que Jesús es Dios y que Jesús fue hombre. En el pasaje que nosotros encontramos en segunda de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, hay una exposición del apóstol Pablo maravillosa que a todos podría quedarnos claro cuál es la naturaleza de Jesús como Dios y cuál es la naturaleza de Jesús como hombre. Hay una teoría de los testigos de Jehová, hablando de que Jesús es hombre y que Jesús no era Dios. Debo decirles, en descargo de esa teoría de los testigos de Jehová, que quien fue el fundador de los testigos de Jehová hizo una Biblia, no hizo una traducción, porque una traducción sería hacer del griego
al idioma nativo, es decir, al inglés. En este caso habría sido así la traducción. Este hombre no hizo una traducción así. Este hombre hizo una deformación de la Biblia porque él no conocía el griego. Él se presentaba ante sus fieles, ante sus seguidores, como una persona que conocía el griego y que podía haber hecho una traducción del griego al inglés. Sin embargo, algunas personas molestas por esa acreditación que él se daba, le hicieron un juicio en los Estados Unidos para demostrar que el hombre no conocía el griego. Y efectivamente, en el juicio, el hombre fue declarado como mentiroso porque efectivamente no conocía el griego, pero lo llevaron a juicio. Y entonces él hizo una deformación de su misma Biblia en inglés, acomodando pasajes a lo que él creía y a lo que él interpretaba o a lo que él opinaba que debía de decir la Biblia. Y esa es la Biblia que tienen los testigos de Jehová. Eso es un hecho. Si usted le dice a un testigo de Jehová, ¿ustedes tienen alguna Biblia interlineal? Ellos no saben qué es. Es más, le tienen miedo a una Biblia interlineal. ¿Por qué? Porque es pensar que tienen que ir al griego, y del griego, en este caso, al español. Y no existe esa posibilidad para ellos. No solo eso, le tienen miedo porque obviamente uno tendría que preguntarles cuando ellos dicen, no, nuestra Biblia está traducida del griego. Uno les dice, ¿y cuál es el texto receptus? ¿Cuál es el original del cual ustedes tradujeron la Biblia? Por supuesto que no lo saben. Y entonces sus argumentos son muy frágiles. Pero cuando la Biblia nos enseña a través de Hebreos capítulo 1 y capítulo 2 la deidad y la humanidad de Cristo, es muy interesante. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Observen ustedes que aquí está hablando de Jesús hecho superior a los ángeles, pero utiliza la palabra hecho superior a los ángeles. Hecho, pongamos atención en la palabra hecho, porque es una palabra que los testigos de Jehová ponen mucho énfasis para decir que Jesucristo fue creado y que Jesucristo no es Dios. Aunque tiene la palabra hecho aquí, está hablando del ministerio de Jesús. Está hablando de su ministerio. Y está diciendo que en su ministerio, cuando Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros, tomó forma de hombre, dice, heredó un nombre. ¿Cuál nombre heredó? Él era el segundo de la Trinidad. Él era el Hijo de Dios. Ese era el nombre que él tenía en su deidad. Pero Dios le dio un nombre cuando lo hizo hombre. Cuando Jesús se hizo hombre, Dios le dio un nombre. Le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Y cuál era el nombre? Salvador. Le dio un nombre, dice aquí. ¿Sí? Heredó más excelente nombre que los ángeles. Los ángeles están al servicio de los santos, pero Jesús hizo a los hombres hijos de Dios. Heredó un nombre superior a los ángeles. Jesús, el Salvador de los hombres. Siendo hombre, habiéndose hecho hombre, obedeció y se convirtió en el Salvador de los hombres. Está hablando de su ministerio, no está hablando de su naturaleza. De su naturaleza, dice el versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero luego, en el capítulo 2 de Hebreos, si vemos el capítulo 2 de Hebreos, vamos allá.
dice: eso de tener aquí una Biblia electrónica y que falla el internet. Siempre había dicho que esto era más práctico y bueno, ya me di cuenta que no. ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Cuando dice que es menor, que Jesús es menor. Ahí vemos a Jesús, dice, hecho poco menor que los ángeles. Hay una contradicción en el capítulo 1 y el capítulo 2, porque el capítulo 1 dice que fue hecho superior a los ángeles y el capítulo 2 dice que es inferior a los ángeles. Una de dos: o la Biblia tiene una contradicción o la Biblia tiene una explicación. Por supuesto, la Biblia tiene una explicación, porque no podemos tomar un pasaje aislado sin considerar su contexto, es decir, de qué tema está hablando. Y el tema del que él está hablando tiene que ver en el capítulo 2, está hablando de Cristo hecho hombre. Obviamente al hacerse hombre, porque el salmista dice que el hombre, le hiciste poco menor que los ángeles al hombre. El hombre está hecho poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Por su pecado. El hombre se hizo menor que los ángeles a causa de su pecado. Y Jesús se hizo como nosotros, pero se hizo pecado. Y al hacerse pecado, queda inferior a los ángeles. ¿En qué? En su encarnación. Su encarnación es inferior a los ángeles. Se hizo inferior a los ángeles. Y tiene sentido lo que el apóstol Pablo está explicando en el capítulo 2 de Hebreos, para decir, le hiciste poco menor que los ángeles, y está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque se hizo pecado, el que por nosotros se hizo pecado. Isaías 53 cargó el pecado de todos nosotros, y al hacerse pecado se convierte en un hombre. Por eso dice, le hiciste. Él era Dios. Él está a la inversa del hombre. Él era Dios, y siendo Dios, para ser un hombre tenía que hacerse como nosotros, y Dios lo hizo como nosotros. Por eso dice, le hiciste poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Dejó su deidad y se hizo como nosotros, para poder pagar por el pecado de nosotros. Déjeme decirle que nadie podía pagar por mi pecado si no era un hombre. Pero además de ser hombre, tenía que ser perfecto. Porque recuerdan ustedes, Dios mismo puso el nivel del cordero que tenía que pagar por nosotros. Recuerdan ustedes que en el culto levítico, el cordero que tenía que sacrificarse debía de ser perfecto en todo, es decir, no debía tener defecto. Bueno, porque era una figura de que vendría un cordero, el cordero de Dios, Jesús, que se haría como nosotros, se tuvo que hacer como nosotros. Él era Dios y se tenía que hacer como nosotros. Y entonces por eso Hebreos dice, le hiciste poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Lo convertiste en hombre y cargaste en él el pecado de todos los hombres. Ahora, cuando en el capítulo 1 explica que es superior a los ángeles, que fue hecho superior a los ángeles y que heredó un nombre más excelente que los ángeles, es porque en ese pasaje está hablando de lo que Jesús logró por nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Sí, en el capítulo 1 está hablando de la obra redentora de Cristo terminada, y heredó un nombre más excelente que los ángeles, y a causa de su obra siendo hombre
se hizo mejor que los ángeles. ¿Por qué? Porque fue nuestro Salvador. ¿Cuál era el nombre de Jesús? Salvador. Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y a causa de eso, cuando Él terminó su obra, tuvo un nombre superior y se hizo superior a los ángeles. No sé si está claro. Ahora, pero hay otro pasaje que quiero que veamos. En el capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, otra vez está resaltando la divinidad de Jesús. Está resaltando, la Biblia está diciendo que era Jesús. Aunque era Dios, Jesús no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual tuviera que aferrarse. Es decir, estaba dispuesto a despojarse de su deidad, es lo que está diciendo el pasaje. Aunque era Dios, aunque Él era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual se aferrara. En cambio, renunció a sus atributos divinos. Renunció a sus atributos divinos. ¿Por qué? Porque era Dios. Si no hubiese sido Dios, no hubiera tenido nada a que renunciar. Pero como la demanda de Dios es que fuera un hombre el que pagara por nosotros, y ese hombre fuera perfecto, tenía que renunciar a sus atributos divinos. ¿Sí? Y renunció a sus atributos divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer? Porque si hubiera sido engendrado por un varón, la simiente del varón lo habría hecho pecador. ¿Sí? La sola simiente lo habría hecho pecador. Y entonces el Espíritu Santo lo engendró en María, lo insertó en María, para que él no naciera con la herencia de pecado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice, entonces, nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, observe usted, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Es decir, se sometió a Dios. Él era Dios, pero renunció a su deidad y renunció a sus atributos divinos. Y entonces se humilló a sí mismo, decidió someter su vida a obediencia a Dios, que era lo que Dios le había pedido a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Les había pedido obediencia, que lo obedecieran, y les dijo: no coman del árbol del bien y del mal. De todo árbol pueden comer, pero del árbol del bien y del mal no pueden comer. ¿Y cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia. Desobedecieron. ¿Cuál debe de ser la actitud de un creyente nacido de nuevo, hijo de Dios, al llegar al Evangelio? Obedecer a Dios. Si ustedes creen que es convertirse en cristiano evangélico, pentecostal, de las asambleas de Dios, de la iglesia Alfa y Omega, de Eduardo Molina, está usted equivocado. Eso no sirve para nada. Para nada. Para nada. El requerimiento de Dios para una persona que ha nacido de nuevo y que se precia de ser hijo de Dios es su obediencia a Dios, obedecer a Dios en todo. Ese es el requerimiento de Dios. Eso fue lo que le requirió a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Si usted un día reprocha que Adán y Eva nos trajeron esta maldición por su desobediencia, entonces usted debería de convertirse en un ejemplo de obediencia. Para decir que usted es mejor que Adán y Eva. Y su obediencia tendría que ser perfecta. Pero Adán y Eva no obedecieron.
Pero Jesús, para convertirse en una ofrenda perfecta, tenía que ser obediente en todo. Y dice Hebreos que Dios perfeccionó a Jesús a través de las aflicciones, lo perfeccionó en la obediencia. Y no obstante Jesús padeció, siempre fue obediente. Siempre obedeció. Y como toda su vida fue intachable, es muy elocuente cuando nosotros revisamos en los pasajes del juicio de Jesús. Cuando Jesús es aprehendido en Getsemaní y llevado ante Poncio Pilato, que era el procurador romano. Y Poncio Pilato dijo: no hallo pecado en él. Es llevado ante la autoridad religiosa para ser cuestionado, para ser juzgado. Y Caifás dice: pongamos testigos falsos. Es decir, la iglesia perfeccionando la injuria, perfeccionando la mentira y perfeccionando el falso testimonio. ¿Por qué? Porque no había nada de que le acusaran. Y luego es llevado ante Herodes, y Herodes también dice: no hay nada en él, no hay pecado en él. Y es interesante porque Cristo muere por no encontrar ningún delito en él. Pero era importante que los tribunales humanos dieran su veredicto hacia Jesús, y los tribunales humanos no encontraron pecado en él. Y es importante que el tribunal divino, el tribunal de Dios, lo acepta para morir por el pecado de todos los hombres, porque de otra manera Dios no hubiera aceptado su sacrificio. Cuando Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios había aceptado que Cristo llevara la culpa de todos nosotros, porque no tenía culpa en sí mismo, pero entonces era perfecto para ofrecer el perdón para todos nosotros. Y Jesús dice: ¿por qué me has desamparado? Porque fue aceptado como la ofrenda que Dios requería, que Dios exigía, para que el hombre fuera liberado de su culpa y entonces tuviera en Cristo el medio a través del cual llegar a Dios. El hombre no puede llegar a Dios sin Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo es pecador. Porque sin Cristo nadie ha pagado su culpa. No es un asunto del gusto de las religiones. Si yo escojo a María o a la Virgen de Guadalupe, ella no pagó por mí. Dios no la resucitó a ella. Si yo escojo a Mahoma, él no pagó por mí. Dios no lo resucitó a él. Él está muerto. Ella está muerta. Pero la forma en la que Dios aprobó que todo lo que Jesús hizo fue perfecto y completo, es que no solamente lo aceptó para morir y lo abandonó, convirtiéndolo en su enemigo en ese momento, porque llevaba el pecado de todos los hombres. Por eso lo abandonó. Sino que además Dios aprobó la obra de Cristo resucitándolo y levantándolo de entre los muertos, y lo levantó de entre los muertos. Eso dice la Biblia que lo hizo porque Dios lo había aprobado como el verdadero sacrificio y el verdadero pago por el pecado de todos nosotros. Por eso solo Jesús salva. Nadie puede salvar, nadie me puede perdonar mis pecados, nadie puede expiar mis pecados, nadie, excepto Jesús. La Biblia no me dice que usted tiene que venir conmigo para que yo le perdone sus pecados. Yo no, porque yo no morí por usted. Es más, Hebreos dice que los sacerdotes humanos están rodeados de imperfección y de maldad. Es cierto. Es cierto. Jesús no. Y en una parte disciplinaria, la Biblia nos pide que nos confesemos nuestros pecados, nuestras ofensas, unos a otros, como un acto de disciplina y de comunión. Y que confesemos a Dios
nuestro pecado a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Dios nunca oye nuestra oración si no es a través de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Él está vivo. Él intercede por nosotros. Y no solo intercede por nosotros, sino que cuando Dios sabe que nosotros nos hemos acercado a Él a través de Jesucristo, Él sabe que Jesús pagó lo suficiente por nuestros pecados. Solo Jesús. No hay otra forma, no hay otro, no hay nadie más. Y entonces dice, por lo tanto, Dios lo levantó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. La Biblia no dice Mahoma, la Biblia no dice María, la Biblia no dice Guadalupe, la Biblia no dice los santos, la Biblia no dice el Papa, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor, para la gloria de Dios. Por eso solo Jesús. No hay nadie más. Billy Graham dice que un hombre, allá por el principio de su ministerio, que por cierto, entre paréntesis, dio un maravilloso mensaje. Billy Graham, me gustaría el próximo domingo leerles una parte de ese mensaje que dio al cumplir sus 99 años. Un mensaje tan sencillo que, como siempre, sorprende que la sencillez se engrandece tanto. Un siervo de Dios. Pero decía Billy Graham que un día un hombre le propuso, pues vio tanta gente abarrotando un estadio cuando Billy Graham estaba predicando, que el hombre le dijo, pues yo creo que la religión es un excelente negocio. Y le propuso a Billy Graham, dice, ¿quién más que usted para que podamos fundar? ¿Quién más que usted para que podamos fundar una nueva religión? Me imagino que el hombre estaba pensando en el dinero y pues Billy Graham tendría que hacer la parte difícil, ¿no? Y entonces él le dijo, bueno, dice, si usted puede morir y resucitar al tercer día, yo estoy dispuesto a hacer una religión con usted. Pero si no, ¿quién puede ser superior? Por eso dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién puede obedecer en todo a Dios? Ir a la cruz, no por sus propios pecados, sino por los de otros, morir y ser resucitado por el Espíritu de Dios. Solo Jesús. No hay nadie más. Si usted registra a alguien más en la historia, háganoslo saber. Pero no hay nadie más que haya hecho esto. Nadie más puede hacerlo. Solo Jesús. Y bajo esa condición, bajo esos conceptos, yo en mi opinión personal, muy al contrario de que mucha gente se alinea a lo que el Concilio de Calcedonia decidió respecto a la deidad de Jesús, que dijo que cuando Jesús vino era 100% hombre y 100% Dios. El pasaje dice que abandonó su deidad y que renunció a sus privilegios y que se hizo hombre, porque si no hubiera sido hombre, Dios no lo habría aceptado. Y yo creo que cuando Jesús vino, Él era hombre, se hizo hombre, solo hombre. Y que las cosas que hizo y los milagros que hizo, Jesús vino a enseñarnos cómo hubiera sido el hombre, cómo hubiera sido Adán y Eva, si hubieran obedecido en todo a Dios. Cuando Dios le dio a Adán y a Eva la autoridad sobre toda la creación, para que fueran vicerregentes de Dios y que gobernaran con autoridad toda la creación, quiere decir que tendrían autoridad sobre toda la creación. Es decir, el hombre, si se levantara una tempestad, podría haberle dicho a la tempestad, aquíétate, y la tempestad se hubiera aquietado. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa facultad al hombre de señorear y de tener autoridad. Pero el hombre pecó, perdió esa autoridad.
Ahora hay que cuidarse de los leones, ¿no? Ahora hay que cuidarse de los animales, de las serpientes. ¿Por qué? El hombre perdió su autoridad. Todo se degeneró, todo se corrompió. Pero viene Jesús y entonces calma las tempestades, sana las enfermedades, pone en libertad a los endemoniados, resucita a los muertos, perdona a los pecadores. ¿Por qué? Porque siendo él el segundo Adán, como lo describe el epístola a los Romanos, y siendo obediente en todo a Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar vista a los ciegos, ¿no? Para poner en libertad a los cautivos, para predicar el año agradable al Señor. Es decir, el Espíritu de Dios me ha dado capacidad, vino sobre mí. Y lo que Jesús nos enseña, que puede ser el hombre si decide obedecer en todo a Dios. Jesús mismo dijo: mayores cosas que las que yo hago ustedes harán en mi nombre. Porque yo los he retornado a Dios y el Espíritu de Dios está sobre ustedes. Pero mucho de la debilidad que la iglesia muestra tiene que ver con la desobediencia y la falta de sujeción de la iglesia a Dios. Solo Cristo es el medio que nos puede llevar a Dios. Solo Cristo fue el sustituto perfecto por nuestros pecados. En Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 28, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, superior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él era el único que pudo sustituir por nuestros pecados. Es el único que pudo vencer. Es el único que pudo vencer. Cuando aquella desesperación de Juan, ¿quién abrirá el libro? Estando en esa visión de la isla de Patmos, ¿y quién abrirá el libro? Y se siente el angustiado por no encontrar quién pudiera abrir ese libro. Y entonces, al que venció, dice, al que venció, él es digno de abrir el libro. El que venció es digno de abrir el libro. No es María, no es Guadalupe, no es Mahoma, no es nadie. El único que pudo abrir el libro era Jesús, porque Jesús había vencido. Venció el pecado, porque fue intachable delante de Dios. Venció al mundo, venció a Satanás y a sus demonios. Venció la muerte, porque se levantó de entre los muertos. El único que podía haber vencido, Jesús, el único que venció. No hay otro que haya vencido. Ninguno de esos hombres, todos se derriten, todos se deshacen, todos desaparecen ante la magnificencia de Jesús. Nadie tiene autoridad y nadie puede representar delante de Dios al hombre, sino aquel que venció en todas las cosas, Jesús, el Hijo de Dios. Debemos de vivir una vida consciente de que Cristo sigue representándonos hoy mismo delante de Dios, y Dios nos ve perfectos porque está mirando a Cristo en lugar mío. Nosotros debemos de vivir dignamente representando a Cristo en el mundo, para que el mundo vea a Cristo a través de nosotros. Y Jesús es el único Salvador de los hombres. Dice ahí en Hechos 4: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación,
En ningún otro hay salvación, dice la Biblia. En nadie más hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué maravilloso. En nadie. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Usted cree que es salvo? ¿Usted está seguro de su salvación? Solamente si Jesús lo ha salvado. Solamente si Él le ha dado vida eterna. Tengo poder para darle vida eterna. Tengo poder para dar vida, dijo Jesús. Nadie más puede hacerlo. Pero hay un pequeño espacio que no quiero dejar pasar. No solamente entre las creencias, entre las religiones y entre las deidades con minúscula, que el hombre se ha levantado para adorar, que no tienen ninguna capacidad para acercarnos a Dios. El hombre puede ser el más piadoso. He visto cómo los musulmanes se laceran y son estrictamente disciplinados. Yo quisiera la mitad de disciplina de la iglesia que tienen los musulmanes. La mitad de usted que tuviera la mitad de disciplina que tienen los musulmanes. Y sin embargo no pueden ser salvos. ¿Por qué? Si el Hijo les pone en libertad, serán verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nadie más puede salvarnos. Pero en ese espacio hay hombres que no han resistido la tentación de que en el nombre de Dios elegir una personalidad adorable ante la gente. Cristianos, evangélicos. Ya no estoy hablando fuera de la iglesia, estoy hablando dentro de la iglesia. Gente que no ha resistido la tentación de robarle a Jesús parte de su gloria y tomarla para sí. Y hacerse sentir ante la iglesia como un Dios, como un indispensable, como un adorable, y que se le rinda pleitesía cuando todo lo que somos se lo debemos a Jesús. No hay nada en nuestra vida. Yo no puedo pensar ni imaginar siquiera mi vida si Jesús no hubiese llegado a mi vida. Yo no puedo imaginar mi vida. Si en algún momento yo hubiera llegado a este lugar sin Jesús, en algún momento hubiera llegado a este lugar, ustedes habrían conocido toda mi miseria. Toda. ¿Por qué? Porque no hay nada en nuestra vida digno que no sea de Jesús, que no le pertenezca a Jesús. Y muchos hombres no han resistido esa tentación y han llegado a los extremos incluso de ser mesiánicos, de atribuirse la verdad absoluta en algo. Y nosotros no somos como el apóstol Pablo se ponía en sus epístolas, y no era una pose. Era un hombre muy sencillo, el apóstol Pablo, muy sencillo. Eusebio de Cesarea describe a Pablo como un hombre sumamente sencillo. Él decía incluso en sus epístolas: cuando les escribo soy osado, pero si yo estuviera presente no tendría la osadía que tengo al escribirles. Era un hombre sencillo, que entendía que todo lo que había en su vida, no obstante humanamente, tenía de qué gloriarse, porque él mismo lo dice: y tengo de qué gloriarme. Y en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, nos habla de una manera muy interesante de las cosas en las que él tenía que gloriarse, y habla de su currículum, quién era él, qué había estudiado, cuál era su preparación, quién había sido su maestro. Pero dice: pero todo lo considero basura por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Por qué? Si Jesús no somos nada, hermanos. La invitación a la comunión de la iglesia, a que
el sentido de humildad y de ser deudores, de saber que nada merecemos, que nada hicimos por nuestros méritos o por nuestros medios, que todo lo que somos por Jesús. Que si hay algo digno de alabanza en alguno de nosotros, eso es un mérito de Jesús, no es un mérito nuestro. Pero también, hermanos, no podemos dejar de pensar en solo Jesús si no vivimos en torno al cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilla! Deberíamos de considerar un privilegio haber sido invitados a ser miembros del cuerpo de Cristo. No hay un honor más grande, no hay una satisfacción más grande que pertenecer a la iglesia de Jesucristo y ser llamados miembros del cuerpo de Cristo y vivir en la comunión del cuerpo de Cristo. Si usted de aquellos creyentes que piensan que usted viene a la iglesia lo que viene y que se sale y que usted o viene para no meterse en problemas y que no le gusta servir y todo eso, hermano, usted está equivocado y está deshonrando a Cristo, porque Cristo lo ha invitado a su cuerpo. Cristo lo ha invitado a ser miembro de su cuerpo, y un miembro del cuerpo es un miembro que sirve en el cuerpo, en la iglesia, que honra a Jesús en la iglesia. Eso es un miembro del cuerpo de Cristo. Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, después de que la iglesia haya sido levantada, mientras los sucesos siguen aconteciendo en el mundo, en la gran tribulación, nosotros seremos invitados a las bodas del Cordero en ese espacio de sus 7 años, y seremos llevados también al tribunal de Cristo. Y seremos llevados al tribunal de Cristo porque Dios pagará según nuestra conducta en el cuerpo de Cristo. Y dice en la Biblia que habrá vergüenza. Que habrá vergüenza para muchos que no se comportaron como miembros del cuerpo de Cristo. Si bien, dice, no perderán su salvación en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para juicio a las naciones, el juicio de los pecados de los hombres, sino es el juicio de aquellos que sirvieron de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a quien le demandará su servicio, su utilidad, sus dones, lo que Dios le dio al servicio de la iglesia. Y hay algunas personas o que son inconscientes o que ignoran que esto sucederá, pero no debe de ignorarlo, hermano, y debe de saber que será muy vergonzoso delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que seamos juzgados y que seamos reprobados. Y el apóstol Pablo enseña: por lo demás me espera la corona de la vida, la cual me dará el juez justo, no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Habla de una corona con que seremos coronados según nuestras obras en el Evangelio, según lo que señala Santiago, por ejemplo, según lo que señala el capítulo 4 de Efesios, según nuestro trabajo en el cuerpo de Cristo. Porque usted no puede honrar tanto a Jesús si usted no le sirve. Si usted no le sirve, no lo puede honrar. Pero en Apocalipsis dice, cuando se levantó el Cordero, dice que entonces se puso en pie toda la congregación de los santos, y al paso de él se tomaron sus coronas, las arrojaban delante de él. Es decir, si aquí no le pudimos ofrecer nada a Jesús de nuestra vida, tampoco tendremos algo que ofrecerle cuando estemos en el cielo. Debe de ser una exhortación a la iglesia, al servicio, una exhortación a la iglesia a comportarse en el cuerpo de Cristo, a saber vivir como cuerpo de Cristo, a rendir tributo a Cristo a través de nuestro trabajo, soportando con paciencia a la gente. Siempre nosotros humanamente
decimos, no, es que me cae mal, es que no me gusta por esto, es que por esto yo no hago esto y por aquello no hago lo otro y por esta persona no me gusta involucrarme aquí o involucrarme allá. Yo no le voy a dar ninguna corona y usted no me va a ofrecer a mí ninguna corona, pero Él tiene una corona. Y usted tendrá una corona que ofrecerle. Pero si usted no sirve a Jesús, porque solo Jesús merece la gloria y solo Jesús merece ser servido, si no lo hacemos, tendremos vergüenza. Solo Jesús es el único Salvador de los hombres. Solo Jesús merece la gloria. Solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y solo Jesús debe de ser servido con dignidad y con humildad. Solo Jesús. Le invito a que estemos en pie. En diferentes ocasiones, a través de 17 años de pastor de la iglesia, nunca me lo decía cuando no era pastor, siempre me conflictúa cuando me lo dicen. Es que usted sirve porque usted es pastor. Usted va a la iglesia todos los días porque usted es pastor. Usted predica porque usted es pastor. Es decir, nunca hay un espacio para Jesús. O sea, lo hago porque esta es mi profesión, según la gente que lo comenta. Pero yo he predicado muchas veces aquí delante de jóvenes que compartieron conmigo la vida cristiana hace 40 y tantos años. 44 años que tiene la iglesia. Y siempre fui inspirado para... Yo sé, me van a decir, pues es que eras el hijo del pastor. Sí, o sea, nunca me voy a salvar. Sí, nunca me voy a salvar.